Análisis de las autoridades educativas ante la pandemia. Bueno, pues como este sería pues obviamente el siguiente punto que íbamos a recalcar, el penúltimo para ser exacto. En sí, lo que hemos estado viviendo en los últimos años sobre esto del COVID-19 ha disrumpido el funcionamiento de escuelas y de los sistemas educativos con impredecibles impactos en las oportunidades de aprendizaje, pero esto más que nada en las autoridades, esto ha difundido mucho porque a comparación de muchos como serían los secretarios, prefectos, etcétera, etcétera, muchos no están teniendo su trabajo como debería normalmente. Sí, los maestros son los únicos como que uno de los pocos que pueden salvar. ¿Por qué? Porque ellos siguen dando clases, siguen dando su conocimiento hacia los alumnos, pero en cambio algún prefecto, algún secretario, etcétera, etcétera, ya no es como que tenga tanto trabajo o que realmente tenga algo que aportar en sí. Y a comparación de lo demás que serían de los maestros, el director, obviamente el director siempre tiene que siempre tiene que estar al pendiente ahí con los maestros, tanto con los alumnos en general, para saber si que todo se esté llevando correctamente. Y en sí, una grata desmotivación más que nada para los demás secretarios, para los intendentes, etcétera, etcétera. Así es, compañero, pues como en el caso de las instituciones escolares, mencionando, pues que son la primera autoridad dentro de una institución, es el director de plantel. Pues en la Secretaría de Educación Pública, pues existen las subsecretarias, organismos descentralizados, organismos autónomos o componentes en la Secretaría de Educación, pero lo que vendría siendo la máxima autoridad sería, sería el sistema educativo. Pues como se menciona, pues estas autoridades educativas son las que rigen el conocimiento. La Secretaría de Educación Pública en sí es la base de todo, de toda la educación que nosotros recibimos en estos tiempos de pandemia. Y vaya que el análisis de las autoridades educativas ante la pandemia, pues ha, ha sido un poco riguroso mencionando por lo mismo, porque estamos hoy en día en línea y tienen que cuidar muy bien los movimientos que estén realizando para si así nos beneficien o no nos beneficien a nosotros los alumnos o los maestros, porque todos somos un solo organismo. En efecto, pero también hay que tener muy en claro el gran impacto que tuvo la pandemia en la participación escolar, en la asistencia regular a clases y en los niveles de aprendizaje de estudiantes, también y en qué medida fueron diferentes el impacto entre niños, entre niñas y niños y entre estudiantes de distinta condición social de origen, etcétera, etcétera, porque obviamente esto de lo que acabo de decir al último, diferente condición social de origen, porque muchos estudiantes pues obviamente viven lejos, por ejemplo, que en su lugar no hay internet, por ejemplo, y eso es y muchas veces por eso se terminan saliendo. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve seguir estudiando si no tengo las herramientas necesarias para poder hacerlo? Pues, y sobre todo actualmente no todas las personas tienen internet en sus casas, no todas las personas tienen computadora, etcétera, etcétera. Y eso desmotiva y a pesar que tú le echas ganas, etcétera, pero no vas a tener como quien dice las herramientas en mano para poder seguir estudiando. Así es, compañero, como lo mencionaste, es tal cual es el análisis de las autoridades en estos tiempos pandémicos, ¿no? Pues ahora avanzando con lo que vendría siendo el segmento 4 y el último segmento de este día, pues el cual lleva el nombre de los estudiantes ante la educación en línea. Usted, compañero Carlos, ¿qué podría decirle a todas las personas que nos están viendo y escuchando sobre este tema de los estudiantes ante la educación en línea o educación virtual, como usted lo quiera mirar? Bueno, pues esta básicamente yo digo que más de alguno de saber que no, pues obviamente no ha sido cosa fácil llevarla a cabo, porque
porque en sí la educación en línea, hablando esta vez en el ámbito de estudiantes, no es nada fácil, porque como ya dije en el otro punto, de que muchas personas no cuentan con una computadora o internet en sus casas, y eso como que desmotiva y dificulta a la vez el poder seguir aprendiendo. Igual la información que se dan en las clases en línea, el alumno no las va a percibir de la misma manera, el alumno no va a aprender igual, y eso es obviamente algo que ya tenemos todo razonado, pues de que todos sabemos de que no de la clase en línea, de que no se va a aprender igual, pues no se va a aprender igual. Y muchas personas, y he conocido muchas personas que dicen que tienen mejores calificaciones actualmente a comparación de antes, pero no tienen nada de conocimiento. En pocas palabras, como que sacan buena calificación, pero en su cabeza no hay realmente el conocimiento que se debería haber llevado. Y anteriormente dijeron que a pesar que no sacaban tantas buenas calificaciones, sí se les aprendía algo, y esta vez es todo lo contrario, sacan buenas calificaciones pero no aprenden, cosa que sería como extraño a la vez, pero realmente esto es cierto porque son muchos los casos, muchas personas han dicho lo mismo, que a pesar que te esté yendo tan bien, ¿de qué te sirve que te vaya bien si realmente no estás aprendiendo nada? Así es, compañero, tienes toda la razón, como mencionando, pues siguiendo con el mismo tema, el rol del estudiante virtual, en mi opinión, tiene que ver todo con la palabra auto. Como por ejemplo, la generación del conocimiento que nosotros vamos a generar es, es autogestión, es autodisciplina, autoaprendizaje, todo eso tenemos que seguir fomentando porque no podemos estar como en la escuela presencial, atenidos a que los maestros nos expliquen todo, nos resuelvan cualquier duda. En este caso de la educación en línea, los alumnos tenemos que ser más autodisciplinarios y aplicar lo que es el autoaprendizaje y no solo quedarnos con lo que los maestros nos den, aunque realmente debería de ser así, fuera educación presencial o en línea, debería de ser así, pero justamente más ahora en estos tiempos de pandemia en la educación en línea es cuando debemos de utilizar más la autogestión, autoaprendizaje, autodisciplina, ser autodidactas, todo hacer por uno mismo sin estar atenidos a los maestros para así mismo por nuestro bien seguir creciendo y seguir aprendiendo un poco más. En efecto, como acabas de mencionar, tienes toda la razón. Igual como dijo, como mencionó, de que hay que ser autoindependientes, pues de que tu aprendizaje es autoaprendizaje en pocas palabras, porque ya no depende del maestro que te enseñe. Ya últimamente es de que si tú quieres aprender es que ya cuenta tuya, tú ocupas buscar la información, tú ocupas aprender si el maestro la tarea fue de que haz esto y el otro, y explicó brevemente lo que se iba a tratar, pero no explicó cosas sobre la materia más que de la pura tarea. Es como que extraño porque ¿de qué te sirve que te vayan explicando lo que te van a dejar de tarea o algo así si realmente no estás aprendiendo el conocimiento que se debe basar el aprendizaje? Si no estás aprendiendo, si el maestro no te enseña en pocas palabras, y el único aprendizaje que vas a tener va a ser sobre lo que tú busques, y es algo como malo y a la vez bueno, porque esto te ayuda, como dijo mi compañero Jorge Luis, que tú te buscas ser más autodidacta, que la palabra auto tiene mucho significado, tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente sobre los alumnos, hablando del ámbito de los alumnos, de que ya esto ya pues poco a poco pues las personas como muchos no supieron hacer, como no en pocas palabras no supieron cómo aplicar el autoaprendizaje, por eso muchos también se terminaron saliendo de estudiar, etcétera, etcétera, porque no quisieron más que nada, porque ellos ya estaban como quien dice más atenidos a que el maestro llegue de la clase, tarea y ya estuvo, pero tú estar viendo, o sea, tú estar viendo, escuchando, pero ya no es lo mismo porque muchas veces, y esto es un punto muy negativo y bastante controversial, de que
cuando tienes clase en línea, pues sí, estás en tu casa a gusto y muchos alumnos están, como quien dice, sentados sin poner atención o simplemente tienen la cámara apagada, el micrófono desconectado y están en otra parte o están haciendo cualquier otra actividad sin tener nada que ver con lo que está en escuela y muchas veces no aprende. Y ya pues espero que esto le esté quedando muy bien y que este tema pues con concreto nos estuvieron recomendando y cosa que me gustó hablar mucho porque tiene mucho que ver con la situación actual. Y bueno, ya para finalizar, para ya despedirnos, ya para dar el último adiós como quien dice, para ya vernos la próxima semana. Es de poner una de las canciones, la última canción de Bizarrap, aquellos que no lo conozcan, es un productor argentino que tiene sesiones de música y el último es de ECA, espero les guste y nos veremos próximamente. Así es, compañeros, una canción que hace un momento nos pidió un muchachito por ahí llamado Javier, se la vamos a complacer. Y dice más o menos así, veamos qué tal está la cancioncita, compadre. Pues con esta canción nos despedimos. Esperemos que les haya gustado mucho la transmisión de hoy. Nos seguiremos viendo más adelante. Y muchas gracias a usted, compañero Carlos, por la invitación a su programa de radio el día de hoy. Ya sabe, cuando quiera será cordialmente invitado y nos vemos a la próxima. Me fui, y ahora tengo que volver a darle fuego. Si me conocen por haber creado el juego, la historia que yo cuento pura del tablero. Sé que intentaron inyectar y no pudieron, y eso lo sabe a quien le duele, a quien le di. Yo creo que poco lo que de mí te dijeron. Yo tengo algo más de mí para decir. Que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí. O no compres con lo que te vendieron. Tengo la que no van a conseguir. Que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí. Turno nuevo para enero, febrero. Yo no quiero que esperes hasta abril, y mucho menos que te agarre el COVID. Yo quiero pincharte antes que se gire. Esta es tu oportunidad de vivir con esta droga que no es para dormir y tiene efectos secundarios.